Invertí hasta el último céntimo de los ahorros de mi vida en el sueño de mi hijo. Incluso vendí mi casa por él. Pero el día que me miró a los ojos, al otro lado de la mesa de la cena, y me llamó una boca más que alimentar, fue cuando mi mundo se hizo pedazos. Lo que él no sabía era que, mientras construían un imperio con mi dinero, una verdad silenciosa estaba a punto de salir a la luz, revelando una fortuna que me convertiría en la verdadera reina de su imperio. Ellos lo llamaron un regalo. La casita de invitados lucía bañada en la pálida luz de la mañana. Una imagen engañosa de serenidad. Soy Elara Vargas, de 64 años. Y ahora se sentía menos como un santuario y más bien como una jaula cuidadosamente construida. Mis días aquí estaban marcados por un escalofrío insidioso. Un frío que no venía de las paredes, sino del silencio que ahora llenaba cada rincón de mi vida. No siempre había sido así. Antes estaba Arturo. Su risa siempre había sido el antídoto contra cualquier silencio. Era un hombre que veía constelaciones en el café derramado. Un soñador amable con una mente precisa, casi científica. Para los números, construyó nuestra vida ladrillo a ladrillo, luego dólar a dólar, asegurándose de que tuviéramos un colchón, una base sólida. Pero luego llegó el cáncer. Una marea implacable. Mi hijo, Marcos, había estado desolado. Su esposa, Lorena, me había ofrecido palabras reconfortantes, una mano cálida en mi brazo. Ellos también tenían sus propias luchas entonces. Su restaurante, La Cuchara Dorada, estaba flaqueando. Un sueño, lo llamaban, que solo necesitaba una inversión significativa para brillar de verdad. Los ahorros de toda mi vida, hasta el último céntimo que Arturo había guardado tan meticulosamente, fueron a parar a ese sueño. Marcos, con los ojos serios, me había prometido: «Mamá, te lo devolveremos, hasta el último dólar». Lorena me había abrazado. Un abrazo raro y genuino. Siempre tendrás un lugar con nosotros, Elara. Un hogar cómodo, una familia. Así que vendí el modesto bungalow de 2 habitaciones que Arturo y yo habíamos compartido durante 40 años. Demasiados recuerdos rondaban esas habitaciones, demasiados ecos de una vida que ya no podía tocar. Marcos y Lorena, radiantes, me llevaron a la encantadora casita de invitados, discretamente ubicada en la parte trasera de su espaciosa propiedad recién renovada. «Tu propio espacio privado», gorjeó Lorena gesticulando con un gran ademán de su mano. «Perfecto para un retiro tranquilo». Parecía perfecto entonces. Una entrada separada, una pequeña cocina, una acogedora sala de estar, una oportunidad para sanar. Pero el polvo de sus promesas se asentó rápidamente. La casita de invitados se convirtió en una distancia cortés. Empecé a prepararles pequeñas comidas, sencillas cazuelas, pensando en aliviar su carga. Marcos y Lorena, siempre ocupados, siempre apurados. Elogiaban mi cocina por teléfono, pero la comida se quedaba en su refrigerador durante días, intacta. «Ay, mamá», decía Marcos, al verme con una cazuela en la mano. «Acabamos de pedir comida para llevar. Deberías haber llamado». Las palabras no dichas pendían pesadas. «Eres una carga. No preguntaste». Eventualmente tiraba la comida, el frío peso del plato haciendo eco del frío en el aire entre nosotros. Nunca fue un insulto directo, al principio. Solo un apagado gradual de mi presencia. Una invitación a cenar para la próxima semana, que nunca se materializaba. Conversaciones en su casa principal que se silenciaban abruptamente cuando yo ponía un pie en el porche. Hablaban de sus crecientes ganancias, su imperio en expansión, sus planes suntuosos para el futuro. Y yo era simplemente una sombra, una testigo silenciosa de una prosperidad que yo había financiado, pero que no compartía. A veces, captaba la mirada de Lorena, un rápido destello de irritación, inmediatamente enmascarado por esa sonrisa demasiado dulce. «¿Todo bien, Elara?», preguntaba, su voz teñida de preocupación fingida. «Pareces un poco callada». Siempre había sido callada.
pero ahora se sentía como si me hubieran silenciado, borrado. La casita de invitados se hizo más fría a medida que el invierno se hacía más crudo. Se lo mencioné a Marcos, una queja vacilante sobre el aislamiento viejo. Gruñó, absorto en su teléfono. Es solo el cableado viejo, mamá. Ya lo arreglaremos. Nunca lo hizo. Compré un pequeño calefactor eléctrico. Su zumbido constante se convirtió en mi compañero. Una triste nana contra el frío que se arrastraba, tanto físico como emocional. Comía menos, cocinaba demasiado y a menudo miraba la silla vacía al otro lado de mi pequeña mesa, deseando el eco de la risa de Arturo, el único consuelo que podía extrañar de verdad sin vergüenza. Estaban construyendo un imperio sobre mi espalda rota. La cuchara dorada estaba en auge, expandiéndose a nuevas ubicaciones. Marcos era una celebridad local. Lorena organizando brillantes galas benéficas. Los ahorros de mi vida fueron la base. Sin embargo, yo era más invisible que la pintura desconchada de las paredes de la casita de invitados. Mi nombre nunca fue mencionado. Mi contribución, nunca reconocida. Era como si hubiera dejado de existir en el momento en que mi dinero entró en su cuenta. El golpe final y demoledor aterrizó, como suelen hacerlo las traiciones, en la mesa de la cena. Yo había, quizás tontamente, preparado el pastel de pollo favorito de Arturo otra vez. El aroma, denso de recuerdos, llenó su comedor formal. Marcos estaba sentado frente a mí, desplazándose en su teléfono, la luz azul pintando su rostro con un relieve crudo. Lorena picoteaba su comida, de vez en cuando lanzando una mirada despectiva a algún video que Marcos le mostraba. El aire era denso, asfixiante de cosas no dichas. Entonces, Marcos levantó la vista. No hacia mí, sino alrededor de la habitación, como si se dirigiera a una audiencia invisible y juzgadora. Su voz, plana y sin emoción, cortó el silencio. ¿Sabes?, empezó. Quizás es hora de que dejemos de fingir que esto es temporal. No somos una beneficencia. Se me cortó el aliento. Lorena se quedó inmóvil, su tenedor tintineando contra el plato. Mi corazón empezó a latir con un ritmo frenético contra mis costillas. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar. Mi voz un susurro apenas audible. Sonrió con malicia, un cruel retorcimiento de sus labios. Quiero decir, ¿cuánto tiempo se supone que va a durar esto? No trabajas, no contribuyes, tenemos deudas. No nos apuntamos para tener bocas extra que alimentar. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos, cada una un corte preciso y agonizante. Bocas extra que alimentar. Después de todo, me giré hacia Lorena, desesperada, suplicándole que interviniera, por una sola palabra de defensa. Pero no me miró a los ojos, simplemente murmuró, jugueteando con un hilo suelto en su servilleta. Quizás lo mejor sea si encuentras algo más estable. Por el bien de todos. Por el bien de todos. La frase resonó en el silencio repentino y demoledor. Una confirmación final y condenatoria de mi borrado. Mi propia nuera, sellando mi destino. No grité, no discutí, ni siquiera lloré. La conmoción fue demasiado profunda, la traición demasiado absoluta. Simplemente me puse de pie. El chirrido de mi silla antinaturalmente ruidoso contra el suelo pulido. Y caminé a mi pequeña habitación en la casita de invitados. 2 maletas. Eso era todo lo que me quedaba. Empaqué aturdida, metiendo ropa, algunas fotos viejas, una bufanda descolorida de Arturo. Cada objeto un fantasma de una vida ahora completamente desvanecida. Ni siquiera lloré mientras empacaba. Las lágrimas llegaron más tarde. Mucho más tarde. Esperaron hasta que estuve parada fuera de su gran casa, las farolas proyectando largas sombras burlonas. El viento me helaba chica a través de mi abrigo fino, pero el frío dentro de mí era mucho peor. No tenía dónde ir, a nadie a quien llamar. Marcos ni siquiera se había molestado en acompañarme a la salida. Lorena no había mirado hacia atrás. Recordé haberme sentado en la acera durante lo que pareció una hora,
el teléfono sin batería, el corazón muerto, pensando, así se siente ser borrado. Esa noche me registré en un motel barato, de esos donde el papel tapiz se desprendía y la máquina expendedora fuera de mi puerta zumbaba una melodía melancólica. Permanecí despierta, mirando el techo manchado de humedad, preguntándome cómo todo podía volverse tan frío, preguntándome qué había hecho para merecer este tipo de abandono. A la mañana siguiente, le envié un mensaje de texto a Marcos. Entiendo. Te quiero siempre. Sin respuesta. Envié otro unos días después. Un simple saludo. Todavía nada. El silencio se convirtió en algo vivo. Una bestia hambrienta que se comía mi esperanza. Y entonces, la verdadera desesperación se apoderó de mí. Más profunda y escalofriante que cualquier frío. Mi mundo se encogió. La habitación del motel, con su papel tapiz desprendido y el zumbido de la máquina expendedora afuera, se convirtió en mi universo. Cada día se fundía con el siguiente. Una suave acuarela gris. Le envié mensajes de texto a Marcos, palabras sencillas de esperanza, como guijarros arrojados a un abismo. Estoy bien, solo quería saber cómo estabas. Sin respuesta. 2 semanas después, un emoji de corazón. Silencio. Me dije a mí misma que estaba ocupado, que Lorena lo estaba influenciando, retorciendo sus pensamientos. Pero la esperanza, antes una llama constante, empezó a parpadear. Mi dinero disminuía. Intenté encontrar trabajo, cualquier cosa. Supermercados, recepciones, incluso un restaurante de carretera. Pero una viuda de unos 50 y tantos, sin historial laboral reciente, siempre estaba sobrecalificada o no encajaba. La soledad se convirtió en un peso aplastante, más pesado que la vergüenza que me quemaba en el pecho. Había volcado toda mi vida en Marcos. ¿Cómo pudo darme la espalda tan fácilmente? Una noche, desesperada por algo familiar, abrí la única caja de recuerdos que había traído de mi antiguo hogar. Estaba polvorienta, llena de fotos descoloridas, viejas cartas. En el fondo, anidado entre baratijas olvidadas, yacía un pequeño libro encuadernado en cuero. El diario de mi madre. No lo había mirado en años, quizás nunca. Pero algo me obligó. Me senté al borde de la cama del motel. La lámpara proyectaba un débil resplandor. Su letra, pulcra y cursiva, llenaba las páginas. Al principio era vida ordinaria. Luego, una entrada fechada en junio. Volvió a venir hoy. Dijo que desearía que las cosas fueran diferentes, que ojalá yo pudiera ser su esposa. Pero tiene una familia, un negocio, un hombre que proteger. El Ara nunca lo sabrá. Nunca debe saberlo. Se me cortó la respiración. Pasé más páginas. Dijo que había hecho arreglos. Si algo le pasaba, se aseguraría de que el Ara tuviera algo. No sería oficial, claro, pero me prometió un fideicomiso, una carta. Dijo que su abogado, el señor Goldar, conocería ese nombre. El nombre resonó, un eco olvidado de un pasado distante. Y por primera vez en meses, una brizna de historia olvidada comenzó a respirar de nuevo. ¿Alguna vez te has topado con una verdad que redefine todo lo que creías saber sobre tu pasado? La verdad quemaba. Mis manos temblaban, aferradas al diario encuadernado en cuero. El Ara nunca lo sabrá. Pero yo sí lo sabía. Mi aliento se atascó en mi pecho, un jadeo desesperado por aire. Leí la entrada de nuevo, y otra vez las palabras borrosas por las lágrimas no derramadas. Toda mi vida, una ilusión cuidadosamente construida. Una madre tranquila, un padre dedicado, un pasado simple y ordinario. Ahora, destrozado. Pasé más páginas. Una búsqueda frenética de respuestas. Las entradas insinuaban encuentros clandestinos, conversaciones en voz baja, pequeñas sumas de dinero que mi madre necesitaba desesperadamente, pero que intentaba rechazar. Siempre se le mencionaba por sus iniciales, HCOSI-S, pero luego una entrada posterior, fechada en febrero. Dijo que había hecho arreglos. Si algo le pasaba, se aseguraría de que el Ara tuviera algo.
No sería oficial, claro. Es demasiado peligroso. Pero me prometió un fideicomiso, una carta. Dijo que su abogado, el señor Goldar, conocería ese nombre. Goldar. El nombre resonó. Un tenue susurro de un mundo que no conocía. Tardé 2 días, acurrucada sobre el ordenador compartido del motel, mis dedos torpes con las teclas, en encontrarlo. Leonardo Goldar, un abogado de bienes raíces retirado, aún listado bajo una firma privada en Monterrey. No llamé. Mis manos temblaban demasiado. Mi voz delataría el nervio vivo de mi descubrimiento. En cambio, escribí una carta. Una carta de verdad, escrita a mano, de esas que la gente solía enviar cuando las palabras tenían más peso que los dígitos. Le expliqué quién era yo, quién había sido mi madre. Mi súplica desesperada por una conversación. 2 semanas después, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿El Lara Vargas? Una voz se quebró por el teléfono barato, vieja, ronca. Soy Leonardo Goldar. Mi corazón latió con fuerza. Él sabía. Siempre me pregunté si algún día te pondrías en contacto. Dijo, su voz más suave, casi un susurro. ¿Hay algo que necesitas ver? Tomé un autobús de línea a Monterrey a la mañana siguiente. Mi maleta estaba medio hecha, por si acaso era algún estafador. El autobús se balanceaba. Un ataúd de metal que me llevaba hacia una verdad desconocida. La duda me carcomía. ¿Era esto una locura? ¿Estaba persiguiendo un fantasma? ¿Un delirio nacido del dolor y la desesperación? Pero las palabras en el diario, la promesa olvidada, me impulsaron hacia adelante. Nunca debes saberlo. Ahora yo lo sabía. Cuando finalmente entré en su despacho, el aire denso y silencioso me oprimió. Viejos libros cubrían las paredes. Partículas de polvo danzaban en los haces de luz. Olía a papel antiguo y a historias silenciadas. El señor Goldar era tan viejo como su oficina. Sus ojos amables pero cansados. No les ofreció un discurso dramático. Simplemente metió la mano en un cajón y colocó un sobre sellado sobre su gran escritorio de caoba. Amarillento, frágil, dirigido simplemente a... para mi hija, el Lara Luisa. Se me cortó la respiración. El mundo se tambaleó. El nombre en el sobre, garabateado con letra elegante y desconocida. Haroldo Jaime Segura, el fundador de Segura Energía, una de las mayores empresas petroleras en el norte de México. Un hombre cuyo rostro había visto en recortes de periódico toda mi vida. Un hombre con familia. Un nombre. Un legado. No pude leer toda la carta de una vez. Las lágrimas emborronaron la tinta. Lo admitía todo. El amorío, el arrepentimiento, el amor silencioso. En caso de mi muerte, me he asegurado de que una parte de mis bienes personales y localizables a través de mi patrimonio te sean entregados por medio del señor Goldar. Eres mi sangre, y aunque fui demasiado cobarde para reconocerte en vida, te reconozco ahora en la muerte. El señor Goldar deslizó una carpeta por la mesa. Cuentas bancarias, una modesta cartera de inversiones, documentos de propiedad, títulos. El valor total, poco más de $1 millón. Miré los papeles. Luego a él, la verdad asentándose sobre mí como una lluvia largamente esperada. «Esto es real», susurré. Asintió, su mirada inquebrantable. «Es tuyo». Siempre lo fue. Mi corazón retumbó. No por el dinero, sino porque por primera vez en mi vida me sentí elegida, vista. No era una carga. No había sido borrada. Era sangre. Y me pregunté, ¿cómo sería vivir por fin una vida no definida por lo que otros me quitaron, sino por lo que era legítimamente mío? El mundo se sentía diferente. No grité, ni reí, ni me desmoroné. Simplemente me senté allí en la tranquila oficina de Leonardo Goldar. La carta amarillenta de Haroldo Jaime Segura temblando en mis manos. $1 millón. La cifra misma era un zumbido lejano, casi irrelevante. Lo que realmente retumbaba en mi corazón era la confesión. Eres mi sangre. Y aunque fui demasiado cobarde para reconocerte en vida, te reconozco ahora en la muerte.
Mi padre. Un hombre cuya vida pública y había visto de lejos, cuyo nombre adornaba edificios, ahora en la muerte, extendiéndose para reclamarme. Por primera vez en mis 64 años, me sentí elegida. Vista. No una carga, no un segundo plano, sino un derecho directo e innegable. Esa noche, de vuelta en la habitación del motel que ahora se sentía imposiblemente pequeña, imposiblemente sucia, no dormí. Permanecí despierta, mirando el techo, tal como lo había hecho durante meses. Pero esta vez, las sombras sobre las baldosas manchadas danzaban con una nueva luz. Una sonrisa tranquila se extendió por mi rostro. Pensaron que me habían desechado. Pensaron que estaba acabada. Pero no tenían ni idea. No estaba rota. Simplemente estaba empezando. No me apresuré a volver a Querétaro. Algo profundo se había movido dentro de mí. Un temblor sísmico bajo la superficie tranquila que siempre había presentado. Ya no era solo el Ara, la madre olvidada. Era alguien nueva. Alguien a quien le habían mentido toda su vida y que por fin veía la verdad. Por primera vez en meses, quizás años, no me estaba ahogando en la vergüenza familiar que se me había pegado como un sudario. Estaba respirando claridad, pura y fría. Me quedé en Monterrey unos días más, no en el mismo motel. Usé parte de los fondos recién accesibles para reservar una habitación pequeña y respetable en un hotel boutique. Sábanas limpias y paredes silenciosas. Un fuerte contraste con el papel tapiz despegado al que me había acostumbrado. Caminé, simplemente caminé, por barrios que solo había vislumbrado desde la ventana de un autobús, tomando café en cafés tranquilos, observando a la gente vivir sus vidas, gente a la que no habían tirado como basura indeseada. Y por primera vez, no los envidiaba. Los estudiaba. Me pregunté quién de ellos llevaba sonrisas que ocultaban la angustia, quién había sido traicionado, quién había luchado por salir de la invisibilidad. Leonardo Goldar, fiel a su palabra, me había dado más que una herencia. Me había dado tiempo. Tiempo para procesar, tiempo para respirar, tiempo para entender lo que ahora tenía en mis manos. No era solo riqueza, era poder. Y yo, la mujer callada que siempre había cedido, siempre sacrificado, no tenía idea de qué hacer con ello. Sin embargo, la humillación que había soportado, el profundo sentido de abandono, tenían una forma de endurecerse hasta convertirse en combustible. Cuando finalmente regresé a Querétaro, no volví al motel. Reservé un alquiler a corto plazo en el centro, justo al lado de la Alameda. Un espacio moderno y tranquilo que olía a cera de limón, en lugar de a cigarrillos rancios. El tipo de lugar que Marcos y Lorena nunca imaginarían que yo pudiera pagar. También empecé a vestirme diferente. No llamativo, sino más pulcro, más deliberado. Ropa sencilla y medida, un nuevo corte de pelo que enmarcaba mi rostro con una confianza discreta. Me estaba volviendo invisible de una nueva manera. El tipo de invisibilidad que te permite observar, escuchar, moverte por el mundo sin ser vista, pero viéndolo todo. Pasé horas en el internet rápido del alquiler, viendo videos de YouTube sobre finanzas personales, contratos inmobiliarios, las complejidades del derecho de propiedad. Aprendí el lenguaje de los negocios, no porque quisiera construir un imperio, sino porque quería protegerme. Nunca más estaría indefensa. La vulnerabilidad financiera había sido un dolor constante desde que Arturo falleció. Un dolor que Marcos y Lorena habían explotado tan despiadadamente. Ahora, ese dolor se había ido, reemplazado por un zumbido tranquilo de resolución. Recorrí listados de bienes raíces, mi mente aguda, mi enfoque inquebrantable. Y entonces lo vi. Un listado que se sintió como destino. Un susurro tranquilo que se convirtió en un rugido. Un viejo edificio de apartamentos, un poco deteriorado, pero estructuralmente sólido, listado en un sitio de subastas de bienes raíces. La ubicación.
el complejo exacto donde vivían Marcos y Lorena. Mi corazón latió con fuerza, no con rabia, sino con un frío y claro sentido de propósito. Me senté allí, mirando la pantalla, y supe, esto no era sobre venganza. Esto era sobre recuperar. Esto era sobre tomar finalmente el control del único lugar donde ellos creían que mandaban. ¿Qué haces cuando el universo te entrega la herramienta exacta para equilibrar la balanza? No con fuego, sino con precisión silenciosa y absoluta. El anuncio se sintió como destino. Era un viejo edificio de apartamentos en el oriente de Querétaro, un poco deteriorado, pero estructuralmente sólido. Su fachada insinuaba décadas de historias. La ubicación fue lo que me cautivó. El complejo exacto donde vivían Marcos y Lorena. Mi corazón latió con fuerza, no con el salvaje tambor de la rabia, sino con un frío y claro sentido de propósito. Estaba listado como en apuros, el propietario en mora con los impuestos de la propiedad. La subasta estaba programada en 2 semanas. No dudé. Llamé primero a Leonardo Goldar. Su voz, firme y tranquila, fue un bálsamo. Comprar propiedades en subasta puede ser complicado, Elara, aconsejó. Pero con tus recursos y la estructura legal adecuada, es ciertamente posible operar discretamente. Discretamente. La palabra resonó con mi nuevo enfoque. Bajo la guía experta del señor Goldar, nos movimos rápidamente. Estableció una nueva entidad para mí, una compañía fantasma anónima llamada Propiedades Égida. El nombre se sentía correcto. Un escudo, una protección silenciosa contra el mundo que me había expulsado. Presentamos los documentos, transferimos los fondos, cada paso silencioso, preciso. Se sentía como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, el lenguaje del poder, de las maniobras legales que podían remodelar mundos sin una sola voz alzada. La subasta llegó y se fue con una quietud casi anticlimática, sin drama de martillazos, sin tensas guerras de ofertas. Todo fue electrónico, una serie de clics y confirmaciones. Me senté en mi alquiler viendo el proceso desarrollarse en mi laptop. Una taza de té ahora frío a mi lado. Cuando la notificación final apareció en la pantalla, felicidades, eres el postor ganador. Sentí un cambio profundo. No una explosión de triunfo, sino una calma profunda y asentada. Y así, legalmente, en silencio, completamente desapercibida, era dueña del edificio donde vivían Marcos y Lorena. El edificio donde me echaron con 2 maletas y una excusa vacía, donde me humillaron en mi momento más bajo. Recuerdo haberme sentado en mi escritorio esa noche, la pantalla proyectando un pálido resplandor en mi rostro, mirando la escritura digital. Susurré en voz alta, las palabras una suave corriente en el aire inmóvil. A ver qué tal le gusta a Marcos pagar el alquiler a una boca que no pudo alimentar. No se trataba de dinero. No del todo. Se trataba de orgullo. Marcos era un hombre que necesitaba sentirse en control. Y yo acababa de quitarle la alfombra bajo los pies. En silencio. Con decisión. Un mes después, se enviaron las cartas de notificación a todos los inquilinos. Procedimiento estándar. Los alquileres serían reevaluados, los términos del contrato revisados. Pero para Marcos y Lorena, la nueva cantidad era el triple. No el doble, el triple del valor de mercado. Más los cargos por mora de su acuerdo de alquiler anterior. Sabía que les golpearía como un rayo. Un huracán en su mundo cuidadosamente construido. No necesitaba verlo para saberlo. Casi podía sentir su rabia desde kilómetros de distancia. Marcos debió haber explotado. Casi podía escuchar sus gritos, sus demandas indignadas. Lorena, frenética, intentando calmarlo. Pero no se trataba de dinero. No para ellos en realidad. Se trataba de control. De la mano sutil y opifab Seatim pasía invisible que de repente había irrumpido en su vida perfecta y había apretado. 2 días después de que salieron los avisos, mi teléfono vibró. Un número familiar. Era la primera vez que Lorena llamaba desde la noche en que me fui. Lo vi sonar.
Luego dejé que se fuera al buzón de voz. Su voz, cuando salió por el altavoz metálico del teléfono, estaba teñida de confusión, un atisbo de pánico. «Mamá, no sé si te enteraste, pero algo raro está pasando. Nuestro alquiler se disparó, así como mucho. Marcos está fuera de sí. Yo solo... no sé. ¿Podemos hablar?» No respondí. Esto no era venganza. Esto era gravedad. Necesitaban sentir el peso de sus elecciones. Cada acción tiene una consecuencia, y algunas consecuencias llegan en silencio, disfrazadas de aumento de alquiler. Pasé en coche por el edificio una vez, tarde por la noche. Sus luces estaban encendidas. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Lorena paseando, Marcos gritando. Su silueta inconfundible. Los observé por un minuto. Luego me fui en coche. Parte de mí se sentía vacía. Parte de mí se sentía reivindicada. Y parte de mí, la parte que aún recordaba al niño que crié, todavía dolía horrores. Incluso ahora, sabiendo lo que sabía, teniendo lo que tenía, habría dado cualquier cosa por ser invitada de nuevo. No al apartamento, sino al corazón de mi hijo. Pero sabía que eso no era posible. Al menos no todavía. Así que me mantuve en silencio. Esperé. Porque a veces la justicia más ruidosa es la que no dice una palabra. Y aún no había terminado. ¿Alguna vez has deseado algo tan profundamente que cuando finalmente llegó, se sintió a la vez liberador y extrañamente tranquilo? ¿Casi anticlimático? El mundo cambió. No me di cuenta de cuánto había cambiado hasta que vi a Lorena en el supermercado 3 semanas después del aumento del alquiler. Ella no me vio. Yo estaba a 2 pasillos, escondida detrás de una imponente exhibición de cereal en oferta. Una observadora silenciosa de su miseria que se desvelaba. Se veía cansada. No solo cansada, sino completamente agotada. Su cabello estaba recogido descuidadamente, la forma en que solía hacerlo solo después de un largo y fuerte llanto. Su carrito de compras estaba medio vacío, en su mayoría lleno de productos básicos baratos. Arroz, huevos, unas cuantas latas de marca blanca. Se me encogió el estómago. Debí haberme ido. No lo hice. La seguí por la tienda, manteniendo la distancia, mi corazón latiendo con un ritmo extraño e inquietante, como si estuviera haciendo algo profundamente malo. Se detuvo frente a una pequeña caja de macarrones con queso. Luego miró su teléfono. ¿Un mensaje de Marcos, quizás? Sus hombros se encogieron. Volvió a dejar la caja. Esa acción simple, la renuncia silenciosa a una pequeña comodidad, rompió algo dentro de mí. No porque estuviera espiando, sino porque recordé a la niña que solía correr a mí llorando cuando se raspaba la rodilla, la que me pedía cada noche que revisara si había monstruos debajo de su cama. Y ahora ella vivía con uno. Conduje a casa ese día. El silencio en mi coche cargado de fantasmas. Me senté en el sofá durante horas, mirando por la ventana, viendo cómo el mundo seguía su curso, despreocupado. Pensé en cómo la vida nos había convertido en extraños, cómo una deuda de gratitud se había transformado en esta brutal lección. Pero me recordé a mí misma. Esto no era un castigo, esto era una consecuencia. Y la consecuencia, lo sabía, estaba largamente pendiente. Ahora tenía planes, no solo para el edificio, sino para una partida de ajedrez tranquila y lenta. Cada movimiento calculado, cada paso reflexivo, con propiedades égida completamente establecida y la propiedad legalmente transferida. Comencé las mejoras, pequeñas al principio. Arreglar las fugas persistentes, reemplazar cerraduras rotas, instalar nueva iluminación más brillante en los pasillos. Marcos estaba demasiado distraído por el aumento del alquiler, gritándole al administrador de la propiedad por correo electrónico, exigiendo respuestas, para darse cuenta. Todavía no había descubierto al verdadero propietario. Sabía cómo funcionaba su ego. No se iba a mudar. Lo vería como una derrota. ¿Y Lorena?
Ella seguiría su ejemplo, como siempre hacía, atrapada en la órbita de su rabia. Así que seguí adelante. Cambié la señalización de la propiedad, hice instalar una cámara de seguridad discreta cerca del vestíbulo y actualicé los buzones de los inquilinos, todo bajo el nombre de mi empresa, Propiedades Égida. Nadie sabía quién estaba detrás. Era un fantasma, una fuerza invisible. Luego llegó el aviso oficial. Inspecciones anuales obligatorias para todas las unidades. Marcos envió una respuesta furiosa a través del portal de inquilinos, llena de amenazas vacías e indignación santurrona. Sonreí al leerla. Se estaba desmoronando, y yo no necesitaba mover un dedo. Mientras tanto, me estaba convirtiendo en alguien a quien apenas reconocía. Mi cabello ahora lucía un estilo diferente, más definido. Mi ropa, sencilla pero a medida. Caminaba con propósito, no con el arrastrar de pies de una mujer derrotada. Empecé a unirme a reuniones de pequeños negocios bajo un seudónimo. El Ara Vargas ya no existía. Aprendí los entresijos de los bienes raíces, forjando conexiones discretas. Nadie preguntó por mi pasado. Solo veían a una mujer serena con ojos perspicaces y capital disponible. El mejor disfraz, estaba aprendiendo, era la simple verdad que ellos no podían ver. Una mañana, pasé junto a Lorena y Marcos en el estacionamiento al salir de una reunión de inquilinos. Mantuve mis lentes de sol puestos, el cabello recogido en un moño elegante, una carpeta de documentos apretada contra mi pecho. Lorena apenas me miró, distraída, sus ojos ensombrecidos. Marcos no me reconoció en absoluto. Solo pasó refunfuñando, absorto en una conversación con su teléfono. Más tarde esa noche, me senté en mi sala sorbiendo té, pensando en lo extraño que se sentía pasar justo al lado de tu propio hijo y ser invisible. No porque seas débil, sino porque eres más fuerte de lo que ellos recuerdan. No podían verme ahora porque solo conocían la versión de mí que solían controlar. Y esa mujer ya no existía. Los mensajes de voz suaves y vacilantes de Lorena continuaron, cada uno un hilo frágil de desesperación. «Hola, mamá. Solo quería ver si tal vez tenías tiempo para hablar. Sé que las cosas han sido complicadas. No los devolví, no por crueldad, sino porque necesitaba que ella sintiera el vacío que había creado. Y cada vez que la duda intentaba colarse, un frío susurro de mi antiguo yo, abría el diario de mi madre. Leí esas palabras una y otra vez. El Ara nunca lo sabrá. Ella nunca debe saberlo. Pero ahora sí lo sabía. Y con ese conocimiento llegó una especie de armadura que nadie podía romper. Ya no era la mujer que suplicaba quedarse bajo su techo. Era la mujer que era dueña de él. Hay un momento en tu vida en que te diste cuenta de que tu silencio no era debilidad, sino tu mayor fuerza. Siempre creí que la venganza no se trataba de desquitarse, se trataba de equilibrio. Pero cuando vi la respuesta de Marcos por correo electrónico al aumento del alquiler, un pequeño destello de satisfacción, innegable y agudo, se encendió dentro de mí. El asunto gritaba: «Esto es absolutamente inaceptable». El cuerpo era un torrente furioso. «Esto debe ser un error. Triplicar nuestro alquiler es una extorsión. Exijo hablar con quien sea el dueño de este maldito cuchitril. Hemos vivido aquí 3 años y nunca nos hemos atrasado ni una vez. Esto es un robo», lo firmó Marcos de Vargas, como si su nombre significara algo. Leí el correo electrónico 3 veces, saboreando la cruda indignación. Luego lo reenvié a mi administrador de propiedades con una nota simple y clínica. «Por favor, responda utilizando la cláusula estándar C con respecto a los ajustes de la tasa de mercado. Sin excepciones especiales». Marcos no solo estaba enojado, estaba aturdido. Su arrogancia, una vida de fácil derecho, nunca dio cabida a la idea de que alguien pudiera superarlo. Estaba tan acostumbrado a tener el control que la idea de tener que responder a un propietario sin rostro lo volvió loco. Esperaba un nombre, un objetivo para su furia.
Obtuvo silencio. Lorena intentó llamarme de nuevo esa misma noche. El buzón de voz era diferente, sin pretensión de cortesía. «Mamá, sé que no me estás contestando, pero de verdad necesito hablar contigo. Las cosas están difíciles ahora mismo. Marcos está molesto. Se está desquitando con todo. Estamos intentando arreglar las cosas. Yo solo te extraño. En serio». Su voz se quebró al final, un sonido crudo de desesperación. Por un momento, mis dedos se cernieron sobre la pantalla. Podría haberle devuelto la llamada, ofrecerle consuelo, decirle que todo estaría bien, que yo arreglaría todo. Pero no lo hice, porque no estaba bien y no podía seguir arreglando los desastres que ella ayudó a crear. Lorena se había quedado de brazos cruzados mientras él me echaba como si no fuera más que una cuenta que no podían pagar. Y ahora que la presión estaba sobre ella, recordó cómo marcar mi número. No, que se quedara con el silencio un poco más. La semana siguiente, autoricé mejoras adicionales en la propiedad. Nueva pintura exterior, iluminación más brillante en los pasillos, mejoras en el paisajismo que aportaron un verdor fresco a los terrenos, antes descuidados. El alquiler exorbitante de Marcos no era solo un castigo. Estaba financiando mejoras para todos los demás inquilinos. Una ironía silenciosa que él no podía ver. Todos los demás se beneficiaban. Él simplemente no podía. Empezó a dejar notas furiosas debajo de la puerta de la oficina de administración de propiedades. La presión del agua es horrible. La basura se está acumulando. Si esto es por lo que estamos pagando, es una broma. Cada nota quedó sin respuesta. Lorena dejó de dejar mensajes de voz. En su lugar empezó a enviar mensajes de texto. Cortos, desesperados. «Oye, ¿podemos hablar? De verdad te necesito». Luego, silencio de nuevo. Mientras tanto, veía llegar los extractos bancarios. Propiedades Égida era estable, rentable. Los otros inquilinos eran tranquilos, respetuosos, pagaban a tiempo. Solo Marcos hacía ruido y Lorena atrapada en su tormenta. Pero las cosas cambiaron cuando recibí el informe trimestral del administrador del edificio. Adjuntas venían fotos de la unidad de Marcos y Lorena. El baño tenía moho, las baldosas de la cocina estaban agrietadas, el correo se amontonaba en el suelo. Estaban haciendo recortes, viviendo con lo justo. Debería haber sentido lástima. En cambio, sentí claridad. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre poder. Y Marcos lo estaba perdiendo rápidamente. Se decía por el edificio que había empezado a hacer horas extra en su restaurante, trabajando hasta altas horas de la noche. Lorena fue vista llorando en las escaleras traseras una tarde por otro inquilino. Con el rostro hundido entre las manos. Se estaban desmoronando de adentro hacia afuera y yo no tuve que decir una sola palabra. Esa era la parte a la que siempre regresaba. Durante tanto tiempo, fui yo quien rogó ser escuchada. Rogó a Lorena que viera lo que era Marcos, que viera en qué se estaba convirtiendo al estar a su lado. Ahora se ahogaban en su propio silencio. Y yo los observaba desde arriba. Literalmente. Mi nuevo apartamento, un piso más alto en un edificio diferente, ofrecía una vista de su patio, una vista que ellos nunca podrían pagar. No los observaba todo el tiempo, solo lo suficiente para recordar que no estaba loca, que no había imaginado la traición, que lo que me hicieron merecía consecuencias. Y sin embargo, a pesar de todo eso, algunas noches todavía me encontraba sentada junto a la ventana, sosteniendo mi teléfono, mirando el último mensaje de Lorena. «Te necesito». La mujer dentro de mí, la madre, aún sentía una punzada, pero la mujer en la que me había convertido sabía que esto era solo el principio. Un momento de observación silenciosa ha revelado alguna vez más que cualquier confrontación directa. Siempre pensé que el desamor llegaba en momentos ruidosos. Portazos, palabras a gritos, escenas públicas. Pero el verdadero desamor, aprendí, es silencioso. Llega en forma de un mensaje de voz que no devuelves. Un mensaje sin leer.
El silencio que se estira delgado entre tú y alguien que una vez te llamó mami. Las llamadas de Lorena Arifientiana habían cesado. Los mensajes de texto se redujeron a un goteo. Pero el daño de su lado solo parecía crecer. Por lo que pude saber a través del personal del edificio, la tensión en su apartamento se había convertido en hostilidad abierta. Marcos estaba despotricando contra todos, negando solicitudes de mantenimiento y exigiendo inspecciones innecesarias, buscando a alguien a quien culpar, a cualquiera menos a sí mismo. Lorena, me dijeron, parecía no haber dormido en días, sus movimientos lentos, sus ojos sombreados. No me alegré, no celebré. No se trataba de verlos sufrir. Se trataba de algo mucho más doloroso. Ver a la hija que crié quedarse voluntariamente en una jaula y llamarlo amor. Una tarde, mi administrador de propiedades envió un informe después de una queja por ruido. El vecino de abajo había escuchado una discusión acalorada. Gritos sobre perder el control y... Todo esto es tu culpa. Marcos había salido furioso y no regresó hasta la mañana siguiente. Lorena se quedó encerrada dentro del apartamento toda la noche. Luces apagadas, cortinas cerradas. Esperé, no por Marcos, sino por ella. Pasaron 2 días más, 2 días largos y dolorosos. Entonces, justo cuando el sol se ponía detrás de los árboles una tarde, sonó el intercomunicador de mi edificio. Hola, soy Lorena Vargas. Me preguntaba si el Ara, quiero decir, mi mamá, ¿vive aquí? Mi corazón se detuvo. No respondí de inmediato. Solo miré la pantalla, congelada. Luego, lentamente, mi dedo se estiró y presionó el botón de apertura de la puerta. 10 minutos después, un suave golpe resonó en la puerta de mi apartamento. Cuando abrí, ella estaba allí, pareciendo una sombra de la chica que crié. Pálida, con el maquillaje corrido, arrugas en su camisa. Parecía 20 años mayor de lo que era. Nos miramos por un largo momento. Ninguna de las dos habló. Finalmente, dejó escapar un suspiro, un sonido tranquilo y roto. «Hola, mamá». Me hice a un lado. Entró lentamente, vacilante, como si no estuviera segura de si se le permitía. El agua goteaba de su ropa empapada por la lluvia sobre mi suelo de madera. Le tendí una toalla y nos movimos sin hablar. Calenté la tetera y serví 2 tazas de té de manzanilla. Se sentó al borde del sofá, con cuidado, como si no quisiera quedarse mucho tiempo, como si no lo mereciera. Y quizás no lo merecía. Miró fijamente su taza, con los ojos hundidos. Él no es quien yo creía que era, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. Me mantuve en silencio, observándola. Quiero decir, lo sabía. Una parte de mí siempre lo supo. Pero me decía a mí misma que era el estrés, que él solo necesitaba apoyo, que si era paciente, cambiaría. Aún así, no dije nada. Ella levantó la vista. Su voz temblaba. Pensé que estaba haciendo lo correcto en aquel entonces cuando te pedimos que te fueras. Pedimos como si tuviera opción. Solo quería mantener la paz. No quería más conflictos. Marcos dijo. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Dijo que nunca te irías a menos que te empujáramos. Y yo, Dios, me odio por haber estado de acuerdo. Tomé un sorbo de té. El calor, un ancla silenciosa en mis manos. Te extraño, susurró, con la mirada fija en su taza de té. Pero no sé cómo arreglarlo. Estudié su rostro, cada línea de cansancio, cada sobresalto. Buscaba el perdón, pero temía pedirlo. Así que le di lo único que pude. Silencio. Porque a veces el silencio es más seguro que la verdad. Nos sentamos así durante casi 1 hora. No pidió dinero, no pidió ayuda. Solo quería estar cerca de mí, y yo la dejé. Cuando finalmente se levantó para irse, buscó mi mano. Lo siento, dijo, su voz áspera. Por todo. No le respondí. Solo le sostuve la mano un poco más de lo que esperaba. Ella se apartó primero. Y luego, con lágrimas en los ojos, salió por la puerta. No lloré, pero al segundo de que la puerta se cerró con un clic, me hundí en mi silla.
sosteniendo el calor de su taza de té en mis palmas como un salvavidas. Ella había venido, me había mirado a los ojos y ahora sabía que las grietas finalmente estaban empezando a aparecer. ¿Crees que algunas verdades, una vez dichas, nunca pueden dejar de oírse? Lo que pasa con el poder real, es que nunca tienes que alzar la voz para usarlo. Marcos, sin embargo, seguía gritando. Días después de la visita llorosa de Lorena, el edificio de apartamentos zumbaba con su rabia creciente. Sus intentos de descubrir al dueño de propiedades Égida resultaron inútiles. Nuestro escudo legal impenetrable. Los vecinos reportaron discusiones, cristales rotos. Incluso envió una amenaza anónima y furiosa. Pero yo estaba lista, fortificando el edificio mientras su mundo se fracturaba. Lorena, atrapada, finalmente comprendió su jaula. La invitación para una reunión obligatoria del edificio llegó un martes. Próximas renovaciones en el salón común. Sabía que Marcos estaría allí, desesperado por un objetivo. Llegué temprano, mezclándome con el tranquilo murmullo de la expectación. Irreconocible con mi blazer carbón y mis ondas suaves. Marcos irrumpió. Lorena una sombra detrás de él, ambos ajenos a mi presencia. Marchó directamente hacia el administrador de la propiedad, exigiendo saber el nombre del dueño. Me senté en silencio durante los anuncios rutinarios. Luego, el administrador hizo una pausa. Nos gustaría agradecer a Propiedades Égida por su compromiso. El propietario está hoy aquí por si alguien tiene preguntas. Me puse de pie. La sala giró. Caminé lentamente hacia el frente, serena, firme. El rostro de Marcos se contorsionó en confusión. Luego, incredulidad. La boca de Lorena se abrió en shock. Me giré hacia la sala. «Buenas noches», dije. «Mi nombre es Elara. Soy la dueña de este edificio». Se podía oír la caída de un alfiler. Marcos se abalanzó. «¿Tú? Esto es una broma. ¿Qué clase de juego es este?». Sostuve su mirada de pánico. «Ningún juego», dije suavemente. «Solo negocios. Tú manipulaste esto. Has estado detrás de esto todo el tiempo. Nos subiste el alquiler. Estás intentando arruinarnos». Siseó. Les di un techo. Hice mejoras. Traté a cada inquilino por igual. Lo que no hice fue olvidar. Me giré hacia el grupo. Cualquier pregunta sobre los cambios se puede abordar después. Mientras la reunión se reanudaba, Marcos se puso de pie, tembloroso, furioso. Lorena se sentó, con las manos entrelazadas, los ojos muy abiertos. Cuando la sala se despejó, Marcos se lanzó. «¿Crees que has ganado? Esto no es nada. Has creado un enemigo». «No, Marcos», dije con la mirada firme. «Tú lo hiciste, el día que me trataste como si no importara». Lorena se interpuso entre nosotros. «Marcos, para». Él retrocedió. «¿Qué acabas de...?» «Dije que pares», repitió ella más fuerte. «Ella no es tu enemiga. Nunca lo fue. Tú lo eres». Él la miró, atónito. Lorena se giró hacia mí, temblando. «No lo sabía, lo juro. Lo del edificio, el dinero, nada de eso». «Lo sé», asentí. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenías que verlo, no solo oírlo». Lorena parpadeó conteniendo las lágrimas. Marcos se burló. «Ustedes dos se merecen». «No», dije en voz baja. «Ella merece algo mejor». Me di la vuelta y me alejé. Por primera vez desde aquella noche horrible, sentí poder, silencioso, firme, completamente mío. Las desesperadas amenazas de Marcos de exponer mi pasado se encontraron con la rápida orden de cese y desista de mi abogado. Los registros de su acoso, documentos falsificados y diatribas fueron suficientes. Entró en pánico. Lorena llamó 2 días después. Se fue, empacó, dejó una nota diciendo que lo estaban buscando. Marcos desapareció. Un fantasma, finalmente silenciado por las amenazas legales y su propio miedo. Lorena se transformó. Se mudó, encontró un estudio, empezó terapia, me pintó un fénix que colgué sobre mi chimenea. Hablamos más, de verdad, con honestidad. El señor Goldar confirmó.
El edificio ha sido oficialmente transferido. El pleito resuelto. Ahora eres libre de vender. No era solo dinero. Era recuperar mi nombre, mi historia, mi fuerza. Vendí el edificio, en silencio. La mitad de las ganancias construyó el ala Casa Elara, en un refugio para mujeres. Un tributo a la fuerza silenciosa de mi madre. La otra mitad compró un pequeño y encantador apartamento de 2 habitaciones en Parque Cedro, en la calle de mi infancia, con robles y un columpio en el porche. Lorena me ayudó a mudarme. Nos sentamos en el columpio del porche. «Recuerdo andar en mi bicicleta por aquí», susurró ella. «Siempre estuviste a salvo aquí», le dije. «Olvidé cómo se sentía eso», admitió. Hicimos sándwiches de queso a la parrilla, compartiendo las primeras risas de verdad en años. El capítulo de Marcos estaba cerrado. Ahora era un fantasma. Esa noche, observando la luz de la luna, dije en voz alta: «Te perdono». No a Lorena, sino a mí misma. Nunca fui el fuego que intentaron apagar. Fui la chispa que subestimaron. Me enseñaron que el silencio era debilidad, pero aprendí a convertirlo en un arma. Intentaron borrarme, y me convertí en alguien que nunca podrían olvidar. Metí una nota en el diario de mi madre para Lorena. No necesitas su amor para ser digna. No necesitas su aprobación para ser fuerte. Solo necesitas la verdad y nunca, jamás, olvidar quién eres. Mi té se enfrió, pero mi corazón estaba cálido. No necesitaba gritar. No necesitaba ganar. Solo necesitaba ser quien fui todo el tiempo. Y ahora, finalmente, estaba en casa. ¿Alguna vez has encontrado la mayor fuerza al hallar tu propia voz, incluso cuando el mundo intentó silenciarte? Déjame saber en los comentarios. Tu voz importa. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de resiliencia y verdad.